Jesús. Ya no. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y la dulce comunión de su Santo Espíritu. Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Padre eterno, te honramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad que nos da de estar reunidos en esta noche, celebrando, Señor, recordando algunas anécdotas y diciendo, Señor, que estamos aquí, que seguimos venciendo, que somos más que vencedores, Dios eterno, por el llamado, porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos dirige cada día, a cada uno de los que estamos aquí, a cada iglesia, a cada hermano que en esta noche se reúne, Dios eterno. Nosotros hoy reconocemos que todo te lo debemos a ti. Muchas gracias, Dios eterno. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos de compartir, por lo que hemos de hablar en esta noche, Señor. Que la palabra tuya fluya de una manera muy especial, Dios eterno. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos de guerra espiritual, Dios eterno. Donde en los tiempos donde la palabra tuya escasea, dice, tu palabra donde quizás escasea la visión, Señor. Pero aquí hay una iglesia, Dios eterno, que busca tu presencia. Aquí hay una iglesia, Señor, que prepara su corazón para recibir la palabra, que prepara su corazón, Señor, para ser transformado por ti, por tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria y en tus manos ponemos, Señor, la palabra que hemos de compartir, Dios eterno. Prepara los corazones, Señor, que hayan corazones dispuestos para que la semilla que ha de ser sembrada, Señor, fructifique y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una palabra del pasaje que leímos que vamos a desglosar en esta noche y vamos a trabajar en ella. Humildad. En el capítulo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cuántos son humildes acá? Así es, así respondemos siempre. Nadie responde con alegría, ellos, tú eres orgulloso. Yo sí soy orgulloso. Nadie responde con alegría que es orgulloso. Nadie se jacta de ser orgulloso. Y en una oración al Señor, yo decía, Señor, ¿por qué compartir esto de repente de iglesia? Donde este mensaje a veces pensamos que es para otras personas. Pero hoy el Señor ha de refrescar en nuestras vidas la necesidad que tenemos nosotros de fortalecer la humildad, el valor de la humildad, ese atributo en nuestras vidas, ese atributo de Dios que es comunicable, que es de Dios y es tuyo también y es mío, y debemos ser humildes y debemos ser más humildes. ¿Saben? Les contaba a los hermanos en la iglesia, en Cristo Vive, con lo que está avanzando la ciencia, con lo que está sucediendo el día de hoy, y vi un video donde un youtuber, alguien que hace videos, se encarga de publicar videos, le hacen una entrevista con la inteligencia artificial, le hacen una entrevista al enemigo. En la entrevista coloca como que voy a entrevistar a la bestia, pone el teléfono, él le hace preguntas y la inteligencia artificial le responde, le está respondiendo allí la bestia, y él le hace preguntas acerca de la iglesia,
y la entrevista es larga. Incluso cuando él termina, cuando están terminando la entrevista, él le apaga el teléfono y siente como miedo por las respuestas que aquel teléfono le daba. Y en una de las preguntas le dice, ¿cuál es la principal arma o cuál es lo que más repele al enemigo? Y cuando yo estoy oyendo la entrevista, yo de una vez pienso, la oración. La oración es lo que nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes en la oración. Y de hecho es así, debemos mantenernos firmes en la oración, pero la respuesta del enemigo fue la humildad. Donde hay un corazón humilde, el enemigo no puede entrar. Donde hay un corazón sencillo y humilde, el enemigo no puede apoderarse, no puede hacer daño allí. Y él comienza a decir y comienza a explicar allí, y luego en un análisis, leyendo el libro del profeta Ezequiel, donde describe al adversario, donde describe el enemigo, dice que él era espléndido, que fue hecho y adornado espectacularmente, y eso sucedió y causó en él que se llenase de orgullo y quiso ser igual a Dios, y por eso él y la tercera parte de los ángeles fueron expulsados. Esta historia ustedes la conocen, fueron expulsados del cielo. Si aquella persona, por tener orgullo, si aquel enemigo, los ángeles y esa tercera parte, por el orgullo en su vida, fueron expulsados de allá, fueron expulsados del cielo, quiere decir que allá no puede entrar alguien con orgullo. Quiere decir que no hay cabida, que no hay lugar para un orgulloso en aquel lugar. Entonces, en lo opuesto, le pregunta a la persona que está entrevistando, le dice, ¿y por qué usted es capaz de decir y contar las debilidades que usted tiene? Y él dice, porque la iglesia es tan orgullosa que ellos creen que el orgullo no los va a tocar. Y por eso a veces nosotros, no, yo soy humilde, yo estoy bien, yo no tengo yo estoy bien, yo soy humilde, yo no soy orgulloso. Y en la iglesia en Santiago compartí algo y le hacía una pregunta, póngase a pensar usted en las personas a las cuales usted mira como superiores a usted mismo. No me responda ni me diga aquí, pero póngase a pensar a cuáles mira usted como superior. Elio, Elvis, mi hermano Jeremías, póngase a pensar usted a qué cantidad de personas usted mira y usted dice, ese es superior a mí, aquel también. Y de repente usted puede decir, yo decía, a veces en nuestra vida es fácil encontrar 3 o 4 a los cuales nosotros decimos que ese es superior a nosotros. Pero en la iglesia del Señor, lamentablemente, a veces hay mucho orgullo. En esos 52 años, dicen los hermanos, han venido teniendo procesos y teniendo dificultades. En una de las dificultades que también en Cristo Vive sufrimos, me cuenta el pastor, creo que el hermano Alejo estaba en esa situación, pero me contó el pastor que tuvo un encuentro fuerte entre algunos hermanos, y un hermano le dice a otro, ¿qué me va a venir usted a decir? Si usted lo que tiene más que yo es el bigote. Le decía, porque uno tenía bigote y el otro no tenía, ¿cierto, hermano Alejo? Y eso parece, y eso da molestia, eso da indignación. Decir uno, ¿cómo vamos a llegar a ese término? ¿Cómo vamos a llegar a semejante inmadurez? Pero lamentablemente en el pueblo del Señor lo hay. Y hoy el Señor quiere tratar con sus vidas, quiere tratar con la iglesia de Cristo. No con la iglesia Estrella de la Mañana, la iglesia de Cristo, con la iglesia de Cristo, donde quiera que esté la iglesia de Cristo. Dios le manda una iglesia humilde. Dios le manda una iglesia que se miren los unos a los otros como superiores a Él mismo. No a 3, 4, quizás 5. Difícilmente lleguemos a 10. De decir, yo miro a 10 personas como superiores a mí. Es que debemos mirarlas a todas. Es que si todos nos miramos como superiores, si yo miro a mi hermano Helio como superior a mí, yo lo voy a tratar con respeto.
yo lo voy a tener consideración, yo lo voy a respetar. Pero si nosotros nos miramos por encima del hombro o nos creemos más que los demás, de esa manera nosotros no podemos tener entrada allá. Gloria a Dios. Dice segunda de Pedro, dice que en primera de Pedro capítulo 2 dice que hay cosas que nos hacen a nosotros tener amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Nuestra vocación, la virtud, el poder, el servirle al Señor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, escribe el apóstol Pedro, dice, tendréis amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Pero ¿sabe qué sucede? Que si hay orgullo, no hay entrada, no hay llave, esa puerta no se puede abrir. Esa puerta está cerrada, fue desechado de allá el orgullo, fue desechado de allá la arrogancia. Y la principal arma que nosotros como iglesia tenemos, un corazón humilde. Un corazón humilde, dijo el rey David, Dios no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, es agradable a Él. Y yo coloqué por acá, yo hice algún concepto, dos conceptos, uno que investigué y otro concepto que yo pensando le oraba al Señor, ¿qué es la humildad? Y pudiera preguntarle y seguramente habrían conceptos distintos y todos muy acertados seguramente. Pero les voy a dar el significado, dos significados, luego desglosaremos algo rapidito para no extendernos tanto. Pero el significado que nos arroja el diccionario bíblico, y el significado que le coloqué yo, que escribí yo, ser humilde no es fácil. Esto lo escribí yo. Ser humilde no es fácil, es matar nuestro orgullo y es algo que debemos ponerlo en práctica a diario. Yo quiero que usted se recuerde esto siempre. Ser humilde no es fácil, es matar nuestro orgullo a diario. Y esto debemos ponerlo en práctica. Y esto debemos ponerlo en práctica siempre. ¿Saben algo? Quizás mañana o pasado vas a tener que ponerlo en práctica. Vas a tener que ponerlo en práctica. Y no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. ¿Cuántas personas aquí de repente hacen ejercicio o en algún momento hicieron ejercicio? Mi hermano estaba muy malo de la rodilla y le dijeron que se comprara una bicicleta, que saliera a andar en bicicleta, y se compró una bicicleta. Y él bastante gordo, y salió con la bicicleta y llegó que muy malo y esto, y yo me reía de él. Y él, bueno, deje que le llegue la suya. Él ya había salido como 2 semanas, llegó a la bicicleta y nos fuimos. El primer día de ponerlo en práctica. Mira, a mí me dieron ganas de vomitar, sudaba, me tiré, el teléfono me pesaba. Me pesaba el teléfono, que hoy día nosotros el teléfono lo queremos cargar para todos lados, no lo soltamos. Me pesaba, me tiré en el suelo. Quizás usted no va a ser así físicamente que va a experimentar eso. Pero cuando usted pone en ejercicio, pone en práctica matar el orgullo, va a sufrir así de esa manera. Yo le advierto a un hermano con alegría, hermano, usted no fue el Señor, no fue el Espíritu Santo que yo lo oí, lo escuché, que debemos tener mucho cuidado. Ya vamos a hablar también de la humildad ministerial, que debemos ponerla en práctica, que hoy día lamentablemente se pierde mucho. No fue así de esa manera que algún hermano y viene y ve al hermano Elio trabajando, no sé cómo esté trabajando ahora, pero voy a poner un ejemplo con café. El hermano Elio está trabajando con café y no es el Espíritu Santo que me dice, sino que yo lo veo y empiezo yo, hermano Elio, Dios me le bendiga, el Señor me mostró que usted va a tener café y Dios le va a prosperar y le va a bendecir su café, van a ser los mejores y tal. Resulta que de repente al tiempo pues el café por alguna razón no se vio como se esperaba. Cuestiones de la agricultura que sucede. Lamentablemente hay muchas personas hoy día que no cuidan su ministerio y declaran palabras por declarar y declarar y declarar y decir cuántas cosas se nos viene a la mente por declarar positivo. Y a veces no hablamos lo que concierne a lo que en realidad
Dios quiere. Y yo le decía a ese hermano algo, le digo, mire hermano, tenga cuidado porque Dios le va a probar. Eso fue el domingo y el lunes tuvo un pleito. Cuando me cuentan, y yo le digo, no pasó la prueba. El primer día y no pasó la prueba, porque llegó un hermano, porque otro hermano en Cristo le levantó la voz, y él vino y le levantó la voz también. Y yo, bueno, no pasó la prueba. Y no se preocupe, que sígalo matando, sígalo tratando. Es a diario. Quizás vamos a sufrir cansancio, quizás vamos a sudar, como sudé yo, sudando frío, que nos dan ganas de vomitar, que nos sentimos débiles. Pero la iglesia de Cristo, en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos poner en práctica a diario y matar el orgullo. La humildad. Este es el concepto bíblico, del diccionario bíblico. Dice, la humildad es reconocer la dependencia de Dios y nuestras limitaciones humanas, considerando a los demás superiores a uno mismo y sometiéndonos a la voluntad divina. Por algo digo yo que nosotros, y debemos dar ese ejemplo de que en realidad somos humildes, porque nosotros, el reconocer que usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo estamos acá porque dependemos de Dios, porque toda nuestra dependencia es de Él. Todo lo que usted haga, usted depende del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, nosotros nos movemos, estamos acá, estamos celebrando estos 52 años porque dependemos del Señor, porque ese fuerte aguacero que cayó para que los hermanos se quedaran en casa de los hermanos Delgado, no fue de los hermanos Delgado, sí, no fue casualidad, fue el Señor quien así lo permitió. A mí me encanta, me gusta mucho escuchar esas historias. Y el pastor siempre lo hace, un poquito, aquí voy, no es ser desleal a nuestro pastor, pero un poquito más desordenado. Él no lo escribe así, él se va a echar el cuento, empieza a las 11 y cuando son las 1 va terminando y llegando al año 74. Pastor, son las 2, son las 1. Bueno, del año 74 pega un salto para el 2000 en el año que estemos. Pero siempre nos cuenta cómo comenzó la iglesia. Dice que él caminaba agarrado de la cola de un caballo. Dice, me daba la cola, pero no en moto ni en carro, en la cola de un caballo. Y el caballo que lo arrastraba. Y así se iba para Rosa, Petiguarte. Y ellos sufrieron los primeros caminos, los primeros pasos, y hoy nosotros pues de una u otra forma estamos recogiendo los buenos frutos de los hermanos que comenzaron la obra del Señor. Estamos viviendo tiempo en lo que lamentablemente el ministro del Señor, porque de una u otra manera Dios le ha bendecido, le ha dado palabra, le ha prosperado espiritualmente, se ha envanecido, se ha llenado, se ha jactado de lo que quizás Dios le ha dado, y a veces no ponemos en práctica lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 4 verso 11. 1 de Pedro capítulo 4 verso 11, si quieren se ubican allí, o si no, lo escuchan atentos. Dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y me detengo allí, yo lo voy a terminar de leer. Me detengo allí. Hermanos en Cristo, ministros del Señor, en los tiempos que estamos viviendo, es necesario que la iglesia del Señor reciba palabra de Dios. Es necesario que en los tiempos que nosotros vivimos, los ministros, hablo a ministros, pastores que están acá, que estamos acá, hablo a mí mismo, nos preparemos con la palabra para entregar la palabra del Señor a la iglesia, para formar a nuestros líderes, para formar a la iglesia de Cristo, nutrirla con la palabra del Señor. Yo soy de los que me deleito cuando un hermano agarra un mensaje, prepara un mensaje bien detallado y nos enseña la palabra. También recibo cuando un hermano ministra,
Por supuesto, no estoy diciendo que no recibo, pero nosotros como iglesia, nosotros como líderes de la iglesia, tenemos suma responsabilidad en formar a nuestras ovejas, en formar a los miembros de la iglesia en la palabra. Porque lamentablemente hay ministraciones de quienes se levantan, de quienes se paran y agarran un micrófono, que a veces no son del Señor. ¿Y cómo ha de discernir mi hermano Eli si una ministración es conforme a la palabra? Si mi hermano Elvis está bien fundamentado, si mi hermano Elvis está bien enseñado en la palabra. Así que si alguno habla, hable conforme a la palabra. Ustedes han escuchado mucho en algunas administraciones que dicen, así dice el Señor. ¿Han escuchado ustedes eso? Yo he escuchado mucho, así dice el Señor, que lamentablemente después uno dice, no era el Señor. En la iglesia hubo un caso hace años, el pastor cuenta eso y se ríe. Hubo un hermano que se le acercó a la hermana Raquel, esposa de nuestro pastor Natán, y le dijo que el Señor le había dicho que ella iba a ser su esposa. Pero a Natán no le había dicho, pero Natán sí le había dicho antes a Raquel. Y se había casado con Raquel y él no sabía que estaba casada. Y ese hermano, el Señor me dijo que usted iba a ser mi esposa. Pero le había dicho primero a Natán. Y a veces sucede eso en la iglesia. El Señor me dijo que tal cosa. Pero golpe, mi hermano, yo estuve esta mañana conversando con él y no me dijo nada a mí. Mire, cuando el Señor nos va a decir algo a nosotros, se lo va a decir a usted. El Señor le habla a través de otro hermano para exhortarlo, para corregirlo. Y si le va a dar algo, si le va a decir algo, hermano, Dios le va a confirmar. Que usted esté pidiendo confirmación y se lo va a confirmar de repente a través de mi hermano Helio, a través de mi hermano Hernando, a través de cualquiera de los hermanos se lo va a confirmar. Pero no es de esa manera. No es de que nosotros vamos y cualquier persona aquí, así dice el Señor. Por eso nosotros, mi hermano Jonathan y ministros que están aquí, que enseñan la palabra, hablemos conforme a la palabra que Dios nos da. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno ministre conforme al poder que Dios da. Preparemos a nuestra iglesia conforme a las palabras. ¿A cuáles palabras? A la palabra de Dios. Enseñemos la palabra. Eso es humildad. Eso es humildad ministerial. Saber que no es mi conocimiento. No es lo que yo quizás haya aprendido, lo que me hayan enseñado. Porque en estos 52 años, muchos de esos ministros tuvieron ese llamado y quizás no tuvieron la mejor escuela teológica, no estuvieron en una universidad teológica, pero Dios les bendijo, Dios les usó porque oraban, porque buscaban su palabra, porque se congregaban, porque tenían ese fuego, ese anhelo por la presencia del Señor. Y Dios les bendijo, Dios les hizo crecer. Y bueno, hoy día estamos acá celebrando este 52 aniversario. Pero la iglesia del Señor, en el tiempo que estamos viviendo, necesita ser una iglesia humilde. Y para ello necesitamos pastores y ministros humildes, sencillos, personas que enseñen la palabra como se debe enseñar y conforme al poder que Dios nos da a cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2 acabamos de leer y vamos a descifrar, vamos a resumir esto. Pudiéramos extendernos mucho y nombrar cantidad de versículos, pero vamos a hablar acerca de tres puntos específicos que quise detallar, tres beneficios especiales que tenemos nosotros, que tiene la iglesia por ser humilde. Y cuando hablo de la iglesia, hablo a cada uno de ustedes también que somos parte de la iglesia. A veces cuando nosotros pensamos en la iglesia en general. Y a veces decimos
No sé si usted lo ha pensado o por lo menos lo ha escuchado, que hay personas y hermanos de la iglesia que dicen, es que en la iglesia falta ánimo, en la iglesia falta más oración, en la iglesia falta que de repente cantemos más fuerte. Hermano, usted en la iglesia, si falta ánimo, póngale ánimo que usted en la iglesia. Hermano, si falta oración, ore. Si falta cantar más fuerte, cante más fuerte que usted en la iglesia. Y cuando hablamos de que la humildad hace falta en la iglesia, me hace falta a mí. Amén. Singularmente a mí, a cada uno de nosotros. No es a la iglesia en general que nos vamos a reunir. Y no, la iglesia somos todos humildes porque mi hermano Hernán es humilde, yo soy humilde. Es algo singular. Nosotros personalmente necesitamos eso. Número uno de los beneficios que tiene ser humilde y que tenemos nosotros como iglesia es el humilde recibe perdón. Anótelo allí si lo está anotando en la tabla de su corazón, de su mente. El humilde recibe perdón. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice que la planta repuesta aplaca la ira, quita la ira. Dice, pero lo contrario eleva el furor. Si nosotros en determinada circunstancia usted tiene que pedir perdón, usted va, lo hace con humildad, con palabras suaves, con sencillez, usted va a ser perdonado. Alguien que llegue con arrogancia, que llegue con grosería, a de repente pedir perdón, si quiere me perdona, y si no, mire, créanme que ¿quién le va a perdonar así de esa manera? ¿Quién le va a perdonar si de una u otra manera está siendo tratado? Usted está tratando con mala blanda respuesta, quita la ira. La humildad trae recompensas. El ser humilde trae recompensas. Proverbios capítulo 22, verso 4. Proverbios capítulo 22. ¿Quién escribió Proverbios? El rey Salomón. Escribió Proverbios. Dice la Biblia que Salomón fue un hombre muy próspero, fue muy bendecido. Y a veces nosotros creemos o queremos, asociamos la humildad con escasez y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Conozco personas muy arrogantes que tienen muy poco. Y conozco personas que tienen mucho y son muy humildes. Y quien nos recomienda ser humildes porque la humildad trae recompensa fue un hombre muy próspero. El rey Salomón escribe, si alguno lo tiene me ayuda allí, Proverbios capítulo 22 verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Tiene recompensa. Vale la pena, hermano. Vale la pena, vale la pena. La palabra del Señor dice que el que se humilla será exaltado. Dice la palabra del Señor, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuera el tiempo. Cuando fuera el tiempo. El tiempo de Dios, mi hermano, no es suyo. Siga perseverando. Siga perseverando, siga confiando en el Señor. Dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. No nos cansemos, hermano. No nos cansemos, no se canse. De ahora en adelante no se canse. Ponga en práctica, mate su orgullo, pelee con él todos los días. Póngalo en práctica el matar el orgullo, hacerlo a diario. Ponga en práctica esto, porque esto le va a traer a usted bendición, riqueza, honra y vida. Dice allí, son la remuneración. Pudiéramos esa palabra decir de otra manera, son la recompensa, es la cosecha de sembrar humildad, es riqueza, honra y vida, es la cosecha de usted vivir una vida humilde, de usted mirar a los demás como superiores a usted mismo, de usted mirar a los demás con respeto, a todos, cada uno dice la palabra en Filipenses, mire a los demás como superiores a ustedes mismos. Si lo hacemos de esa manera, honramos, glorificamos al Señor.
que nosotros podamos mostrar esa luz que nosotros tenemos. La humildad refleja que tú eres cristiano. La humildad refleja la luz de Cristo en su vida. Y dice el Señor Jesús cuando hablaba, allá en el Sermón del Monte, hablando de la luz del mundo, dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada, dice, no se puede esconder. Y dice, y por ello, muchos me glorificarán, muchos glorificarán al Señor, por la luz que usted y yo reflejemos, por lo que usted y yo entreguemos, por usted perseverar en la humildad. Usted tendrá una cosecha muy buena, mi hermano. Muy buena. Pero para cosechar necesitamos trabajar, hay que regar, hay que fumigar, hay que dehiervar, e incluso en la cosecha necesitamos trabajar. Uno de los trabajos más fuertes de la cosecha, por ejemplo, en la fresa es el granear, que 2 veces a la semana tiene que hacerlo, pero nadie lo hace con tristeza. La gente va emocionada a recoger el fruto. En el café también no es fácil recoger el café, pero la gente va emocionada a recoger su cosecha. Del trabajo que hizo, del trabajo de mucho tiempo. Algunas siembras serán rápidas, pero otras serán más tardadas. Pero riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad, del temor al Señor, de nosotros ser perseverantes, de no cansarnos y de día a día pelear con ese mala sangre que es usted mismo y soy yo. Número 3, la humildad nos permite a nosotros vivir en reposo, vivir en descanso. Y nos volvemos al significado bíblico. Humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios. El Señor escribe, el Señor dice, lo escribe Mateo en el Evangelio, en el 11, 29 y 30, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Lo dice el Señor, esas son palabras textuales del Señor. Y dice, para que halléis reposo, para que tengáis descanso, para que tengan descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Si nosotros aprendemos del Señor, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación, vamos a estar en reposo, vamos a estar en calma. Me decía la hermana a la que visitaba, Gladys se llama, mi hermano Alejo si la conoce, Gladys se llama, para que la recuerden en oración. Me decía ella, pastor, yo quería que usted viniera hoy, así fueran las 12 de la noche. Pero ella no quería para que yo fuera a darle ánimo, para que yo fuera a motivarla. Ella quería darme una palabra de que no menguáramos, de que tuviéramos fuerza, porque en ella hay reposo, hay tranquilidad. Dicen que esta enfermedad causa mucho dolor. A mí no me duele nada, pastor. Dicen que estoy muy mala, yo no sé, eso es lo que dicen ahí, pero yo no tengo nada. A mí no me duele. Hay reposo. Yo decía, gloria sea el nombre del Señor. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde, para que haya ese descanso, para que haya ese reposo. Lo contrario, hermano, lo contrario a la humildad es terrible. Por amor a ustedes no lo voy a tocar tanto. Pero ¿saben qué dice? Que Dios resiste al soberbio. Que Dios resiste al soberbio. Usted puede pensar en su hermano que Dios lo resiste, es como que, o sea, su amor es tan grande, pero el soberbio lamentablemente lo mira de lejos, dice su palabra. En el Salmo 136, Salmo 138, verso 7, dice que Dios odia, que Dios aborrece. Hay una versión, ahí dice que Dios aborrece al orgulloso, pero hay una versión, creo que es nueva versión internacional, que yo lo leía, y dice que su odio está para con el orgulloso. No sé si alguno tiene esa versión acá, pero dice que su odio está para con el que es orgulloso. Mire, Dios aborrece el orgullo, hermano. Usted y el enemigo aborrece la humildad, porque eso es lo que lo repele a él. Y nuestra lucha y nuestro pleito contra él, y nuestra mejor arma siempre va a ser la humildad. Nuestra mejor arma siempre va a ser reconocer
que yo solo no puedo, que dependo de Dios. Eso es humildad. Reconocer que yo dependo de Dios. Y que ustedes acá reconozcan que dependen de Dios, que el pastor reconozca que depende de Dios, es una arma muy buena para que puedan venir dardos, puedan venir cualquier cosa, cualquier ataque, pero la iglesia seguirá firme, seguirá creciendo, porque la humildad será esa arma que les ayudará a vencer, les ayudará a ser más que vencedores en todas esas cosas, ser más que vencedores. El Señor dice: aprendan de mí. La altivez nos destruye, la altivez a nosotros nos humilla. Quien es altivo, tarde que temprano, de una u otra manera, va a ser humillado. Son principios bíblicos. Son principios bíblicos que se cumplen. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que nosotros siempre, por más de firme, hermano, que usted siempre tenga en cuenta que este camino, que esta carrera, debemos correrla con paciencia, dice el apóstol Pablo. Usted va a tener lucha, usted va a tener prueba, usted va a ser tentado, usted va a ser tratado, van a tratar de hacerle caer. Tenga humildad, mi hermano, para reconocer que usted a diario debe luchar, que usted debe fortalecerse. Los matrimonios debemos ser humildes para reconocer que podemos tener problemas. A veces como cristianos, los matrimonios cristianos, pensamos que no podemos tener problemas, y allí es donde el enemigo lo usa. En aquella entrevista de las que le hablaban, que le contaban, dice: ellos son muy arrogantes, ellos creen que no van a caer. El cristiano cae en la arrogancia de creer que yo estoy bien porque yo soy cristiano, porque estoy con el Señor. El Señor le dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Usted ha analizado eso, hermano? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Bienaventurado aquel que sabe que siempre necesita más del Señor. Bienaventurado aquel que no se jacta de grandes cosas, que no se cree gran cosa, sino que sabe que tiene una dependencia del Señor. Cuando Juan escribe lo que el Señor le muestra en el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice: porque te crees rico, pero eres pobre, triste, desventurado y desnudo. La arrogancia, el orgullo, Dios lo detesta. Pero estamos hablando de una iglesia humilde, estamos hablando de una iglesia que se fortalece de día en día, que estamos hablando de una iglesia que ha de luchar contra ese orgullo, que lo ha de doblegar y lo ha de poner en práctica día en día. Termino con un versículo que está en Apocalipsis capítulo 3. Verso 8. Orándole al Señor por ustedes. Este versículo, mi hermano Jonathan, llegó a mi mente. A una iglesia humilde, una iglesia que reconoce que necesita del Señor, una iglesia que reconoce que necesita también a veces pedir perdón. Es una iglesia que debe ser humilde, porque para ser perdonado necesitamos ser humildes. Una iglesia que quiere ser recompensada es una iglesia que se dispone a poner en práctica la humildad. Una iglesia que quiere estar en reposo, que quiere tener paz, tranquilidad, una iglesia que se mantiene en humildad. Y el apóstol Juan escribe lo que el Señor le dijo a la iglesia en Filadelfia. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No importa qué tan poca fuerza tengamos en determinadas circunstancias, guardemos la palabra del Señor. No neguemos el nombre del Señor.
y pongamos en práctica esta palabra. Yo le invito a la iglesia del Señor que cierre su vista y incline su rostro. Mis queridos hermanos, yo creo que en esta noche